Bienvenidos al podcast de salud para la tercera edad, un espacio donde exploramos juntos cómo cultivar una mente más clara y vital a cualquier edad. Y como siempre, me acompaña el querido Dr. Inohara, con quien disfruto cada conversación porque, Inohara, justo comentabas antes de empezar que muchas veces los cambios más poderosos en la memoria comienzan con algo tan sencillo como un desayuno bien pensado, y quiero retomar eso porque me hizo recordar una experiencia reciente. Le decía a un grupo de pacientes mayores que a veces el cerebro parece apagarse no por falta de capacidad, sino por falta del combustible adecuado, y tú asentías con esa calma tuya que tanto ayuda a entender que nada de esto es magia, sino fisiología bien dirigida. Porque cuando el cuerpo recibe lo que necesita, la mente suele reaccionar de manera sorprendente y eso lo hemos visto ambos una y otra vez, sobre todo en quienes llegan sintiendo que la niebla mental ya es parte inevitable del envejecimiento, cuando en realidad no siempre es así. Comentabas, Inohara, que te impresionaba cómo pequeños ajustes en el desayuno podían producir cambios profundos y eso me llevó a recordar un estudio que analizamos sobre adultos mayores japoneses con hábitos muy distintos, donde descubrimos que no era cuestión de suplementos ni de complicaciones, sino de ingredientes cotidianos que despiertan conexiones neuronales que parecían dormidas. Y mientras lo conversábamos, pensé en cuántas veces hemos visto que los grandes cambios empiezan con algo diminuto, casi invisible, y te hablé de esas semillas que muchos tienen en casa sin conocer su potencial. Tú sonreíste porque sabías exactamente de cuáles hablaba, de esas pequeñas chía que, observadas de cerca, revelan un tesoro nutricional que sostiene al cerebro con una eficiencia sorprendente, pese a que durante años se las consideró una simple moda pasajera. Retomando lo que decía sobre cómo la alimentación prepara el terreno de la mente, recuerdo que coincidimos en que la chía parecía actuar como un riego silencioso que hidrata, depura y regula la energía. A ambos nos ha pasado escuchar a personas mayores describir su mente como si estuviera llena de nubes, y como un gesto tan sencillo como añadir una cucharada diaria de estas semillas transforma poco a poco esa sensación, no con promesas instantáneas, sino con constancia. Me decías hace un momento que lo fascinante es su capacidad para estabilizar la glucosa y ofrecer una energía suave y prolongada, algo esencial para evitar esos altibajos que tanto afectan la atención en nuestros pacientes. Y mientras te oía, Inohara, recordé cuántas veces hemos insistido en la importancia del intestino como espejo del cerebro. Tú lo explicas de manera brillante. Cuando el sistema digestivo está equilibrado, la mente encuentra un terreno fértil para recuperar claridad. La fibra soluble de la chía alimenta a esas bacterias benéficas que sostienen la comunicación entre ambos sistemas, y por eso solemos decir que al cuidar la digestión, también cuidamos la memoria. Esa idea, que compartimos desde hace años, sigue siendo una de las más transformadoras para quienes nos escuchan, porque demuestra que la memoria no se pierde, sino que espera las condiciones adecuadas para reactivarse. Como mencionabas hace un momento, John, lo verdaderamente valioso es que estos cambios no requieren grandes sacrificios, sino una constancia amable que cualquier persona puede integrar en su rutina. Y cuando te escucho hablar de aquel paciente que te dijo que su mente amanecía despejada después de unas semanas con chía, pienso en cuántas veces he visto ese mismo brillo regresar a los ojos de quienes creían que la confusión era irreversible. Siempre recuerdas que no se trata de cantidad sino de continuidad, y coincido por completo, porque una cucharada diaria, tomada con intención, fortalece en silencio los circuitos que sostienen la memoria. En Japón solemos usar esa idea de mejora progresiva que tanto aprecias, ese kaizen que conviertes en metáfora cuando hablas del desayuno como un ritual de renovación. Y mientras avanzábamos en esa reflexión, me comentabas lo interesante que te parecía la combinación con frutas ricas en antioxidantes, especialmente los arándanos y el plátano, porque aportan ese color que no solo alegra la mesa, sino que protege a las neuronas del desgaste natural del tiempo. Te oí decir que el color alimenta el pensamiento, y aunque suene poético, sabemos que los antioxidantes cumplen un papel esencial en la preservación de la memoria. Por eso siempre insistimos en que no se trata únicamente de añadir chía por sus beneficios individuales, sino de acompañarla con ingredientes que potencien su efecto, creando un equilibrio que sostenga la mente desde distintos ángulos. Retomaste algo que considero clave, John, la capacidad de estas semillas para absorber hasta 10 veces su peso en agua. Esa propiedad no solo aporta saciedad, sino que favorece una hidratación profunda, incluida la neuronal. Te escuchaba explicar que muchos de los olvidos cotidianos provienen más de la deshidratación que de la edad, y lo cierto es que tiene sentido. Una neurona sin agua pierde velocidad, como si sus señales se quedaran a medio camino, y cuando recupera esa hidratación, la mente se vuelve más ágil. Coincidimos en que esta es una de las razones por las que la chía resulta tan útil en personas mayores, porque ofrece un apoyo suave pero constante al equilibrio interno que la memoria necesita. En esa misma línea, volviste sobre un punto que siempre mencionas en tus charlas, la importancia de hidratar las semillas antes de consumirlas. Lo explicas con ese cuidado que te caracteriza, diciendo que, así como la chía vive del agua, nuestra mente necesita esa misma fluidez para funcionar en armonía. Y mientras compartías esa idea,
recordé tu descripción de la chía como un pequeño entrenador silencioso del cerebro, fortaleciendo conexiones, apoyando la producción de acetilcolina y manteniendo un estado de atención serena. Esa imagen se queda mucho tiempo en quien la escucha, porque muestra que no se trata de un impulso efímero, sino de un sostén diario que acompaña el proceso de recordar. Y me parece muy valioso que siempre aclares que la memoria no depende solo de un ingrediente, sino de un estilo de desayuno que actúe de manera integral. Por eso, cuando empezaste a hablar del siguiente componente que transforma la avena en un verdadero alimento para la mente, supe de inmediato hacia dónde ibas. Te brillaban los ojos mientras decías que el aroma de la canela tiene un poder que muchos subestiman, no solo por lo que ofrece al paladar, sino por la manera en que despierta la mente. Y me gustaría que retomemos juntos ese punto, porque abre una puerta fascinante para quienes buscan claridad mental sin recurrir a métodos complicados. Totalmente de acuerdo, John, y mientras te escuchaba describir ese despertar suave que provoca el aroma de la canela, pensaba en cuántas veces hemos visto ese efecto casi inmediato en nuestros pacientes mayores, como si una parte adormecida de la mente respondiera apenas ese perfume cálido llega al aire. Me comentabas que lo más sorprendente es que muchos asocian la canela únicamente con el sabor, cuando en realidad su acción va mucho más allá, regulando la energía que llega al cerebro y evitando esos altibajos que tanto confunden la memoria. Y tienes razón cuando dices que una simple pizca tiene el poder de sostener la glucosa en niveles estables, porque esa estabilidad es precisamente lo que permite que el pensamiento fluya sin interrupciones, evitando ese agotamiento que tantas personas atribuyen erróneamente a la edad. Mientras profundizabas en eso, recordé contigo cómo algunos pacientes describen la claridad que sienten después de incorporar la canela a su desayuno, y mencionabas el caso de aquel hombre que olvidaba si había cerrado la puerta o tomado sus medicamentos, situaciones que generan tanta ansiedad. Lo que más te impactó, decías, fue que al cabo de unas semanas no solo recuperó memoria cotidiana, sino también serenidad, algo que ambos sabemos que está íntimamente ligado a la regulación de la glucosa y la reducción de la inflamación cerebral. Y cuando compartiste sus palabras sobre esa sensación de estabilidad renovada, pensé en cuántas veces hemos observado ese mismo patrón. Cuando el cuerpo se equilibra, la mente se reorganiza de manera natural. También trajiste a la conversación el cinamaldehído, ese compuesto que da a la canela su aroma característico y que, como comentabas, ejerce un doble efecto antioxidante y antiinflamatorio. Me pareció muy acertada tu forma de explicarlo, comparándolo con un viento suave que despeja el cielo interior, permitiendo que los recuerdos se presenten sin tanta resistencia. Y retomé contigo aquel experimento en el que el simple acto de inhalar canela mejoraba la atención de los participantes, porque demuestra algo que tú repites siempre: el cerebro reacciona incluso a las señales más sutiles cuando estas están asociadas al bienestar. Y Noara, mientras describías cómo la canela potencia la circulación cerebral, pensé en la expresión que usas tan a menudo, esa de que el oxígeno es el alimento de las ideas. Es una imagen poderosa, porque muestra cuán dependientes son nuestros pensamientos de un flujo adecuado de sangre. Y mencionaste aquel caso de la mujer que recuperó su gusto por la lectura después de incorporar este ingrediente, un ejemplo que siempre emociona porque revela que incluso actividades que parecían perdidas pueden volver cuando la mente encuentra de nuevo estabilidad y claridad. Algo que insistes en subrayar es su impacto sobre la motivación, como ese pequeño empujón dopaminérgico devuelve a las personas la iniciativa para aprender, recordar y participar con más ánimo en su día a día. Y mientras hablábamos de ese equilibrio entre calma y activación que la canela ofrece, apuntaste algo que me parece esencial transmitir: la importancia de elegir variedades adecuadas para un consumo diario seguro, especialmente la canela de Ceilán, que tantos beneficios aporta sin sobrecargar el organismo. Me gusta cómo explicas que un ingrediente de calidad inspira pensamientos de calidad, porque invita a tomar decisiones conscientes, no solo para el cuerpo, sino también para la mente. Todo esto nos lleva, naturalmente, al siguiente punto que mencionaste con tanta claridad: esa idea de que ciertos alimentos no solo sostienen la memoria, sino que dialogan simbólicamente con ella, como ocurre con aquellas formas que parecen recordarnos la anatomía que buscan proteger, y ahí fue cuando introdujiste a uno de tus favoritos, la nuez. Como mencionabas justo antes de introducir el tema, John, hay alimentos cuya forma parece hablarnos directamente, casi como si la naturaleza hubiera querido dejarnos una pista sobre su función. Y cuando lo decías pensé en cuántas veces hemos sostenido una nuez en la mano y hemos comentado esa similitud tan evidente con el cerebro humano. Te escuchaba explicar cómo esa correspondencia visual refleja también una correspondencia nutricional y me pareció fascinante cómo lo enlazabas con la experiencia clínica, porque durante años los dos hemos visto que las nueces aportan un soporte notable a la claridad mental, no solamente por sus grasas buenas, sino por la sinergia completa de minerales, antioxidantes y compuestos que protegen el tejido neuronal. Me hablaste nuevamente de aquel ingeniero jubilado que perdió confianza en su capacidad de concentración, y recordé la emoción con la que relataste su progreso cuando incorporó apenas 4 mitades de nuez a su desayuno diario. Decías algo muy cierto,
que durante décadas se demonizaron las grasas y que ese temor llevó a muchas personas a privar al cerebro de nutrientes esenciales. Siempre explicas con una claridad admirable que el cerebro, siendo un órgano compuesto en gran parte por lípidos, depende profundamente de recibir grasas de calidad, especialmente esas que favorecen la flexibilidad de las membranas neuronales y la transmisión eficiente de señales. Y mientras hablabas de esa relación, pensé en cómo nuestras conversaciones resaltan la importancia de recordar que la memoria no se sostiene solo con estimulación cognitiva, sino también con una nutrición que repare y fortalezca las rutas que sustentan cada pensamiento. Trajiste a la conversación la arginina y su papel en la producción de óxido nítrico, y te agradecí internamente esa explicación porque es un detalle que a muchos de nuestros oyentes mayores les ilumina la comprensión del proceso. Cuando los vasos sanguíneos se dilatan y fluye más oxígeno hacia el cerebro, la mente recupera agilidad, la atención se suaviza y se facilita la conexión entre recuerdos. Y comentabas, con esa metáfora tan tuya, que las nueces actúan como un arquitecto silencioso, cuidando las carreteras internas por donde viajan nuestras ideas. Esa imagen ayuda enormemente a comprender por qué incluso pequeñas cantidades diarias pueden generar cambios tan profundos con el paso del tiempo. Mientras tanto, recordé la experiencia de aquella profesora jubilada que describías, quien empezó a recuperar nombres e incluso historias completas después de incorporar nueces troceadas con un toque de canela a su avena. Lo que más te sorprendió fue cómo su estado emocional también cambió, algo que solemos ver porque las vitaminas del grupo B presentes en las nueces contribuyen a regular neurotransmisores clave. Me decías que un cerebro bien nutrido emocionalmente retiene mejor, y no puedo estar más de acuerdo, porque el estado de ánimo es un pilar fundamental en el proceso de recordar. Cuando la motivación y la calma se restablecen, las funciones cognitivas parecen encontrar su ritmo natural. Y mientras continuabas describiendo su potencial antiinflamatorio, resaltabas los polifenoles como esos guardianes discretos que frenan el deterioro producido por el estrés y el paso del tiempo. Lo explicabas con una serenidad que ayuda a nuestros oyentes a comprender que la memoria no se desvanece de golpe, sino que se defiende día a día con herramientas que están al alcance de todos. Por eso, cuando recordaste aquella frase del maestro que decía que el cuerpo olvida lo que la mente no alimenta, me pareció el puente perfecto hacia la idea de integrar estos ingredientes como parte de un ritual consciente. Y mientras te escuchaba, empecé a pensar en cómo esa sinergia entre avena, chía, canela y nueces prepara el camino para introducir un ingrediente aún más profundo, uno que ambos consideramos una de las raíces más poderosas para apoyar la función cerebral, la cúrcuma. Como decías hace un momento, John, la transición desde las nueces hacia la cúrcuma surge casi de manera natural cuando entendemos que algunos ingredientes no solo nutren, sino que también transforman el entorno interno en el que la mente intenta funcionar. Te escuchaba describir esa raíz dorada con la misma admiración que compartimos desde hace años, porque ambos hemos visto cómo su efecto silencioso puede marcar una diferencia real en personas que sienten que su claridad mental se ha ido apagando lentamente. Mencionabas que lo primero que sorprende es su capacidad para atravesar la barrera hematoencefálica, un detalle que para muchos pasa desapercibido, pero que explica gran parte de su poder, ya que permite que sus compuestos actúen directamente en los tejidos que sostienen la memoria y la atención. Y mientras hablabas de la curcumina, pensaba en cuántas veces hemos comentado que su mayor fortaleza reside en esa combinación de acción antiinflamatoria y antioxidante que trabaja de manera continua, casi como un guardián paciente que reduce el ruido interno para que las neuronas puedan comunicarse sin obstáculos. Recuerdo que te detuviste un momento para narrar la experiencia de aquella paciente que describía su mente como lenta, y me llamó la atención cómo resaltaba su sorpresa cuando, semanas después de incorporar media cucharadita de cúrcuma con un toque de pimienta negra, empezó a sentir una ligereza mental que no había experimentado en años. Esa transformación gradual ilustra bien la forma en que este ingrediente actúa, sin prisa, pero con profundidad, creando un entorno neuronal más claro y receptivo. Comentabas también la importancia del BDNF, esa proteína que ambos consideramos un indicador clave del bienestar cerebral, porque facilita la creación de nuevas conexiones y la reparación de las existentes. Te oí explicar que la cúrcuma contribuye a elevar sus niveles y pensé en lo alentador que resulta para quienes sienten que su mente ya no aprende con la misma facilidad. La manera en que lo planteabas, comparándolo con el amanecer reflejándose en un río tranquilo, ayuda a visualizar que la mente recupera fluidez cuando disminuye la inflamación y se restablece un estado interno más armónico. Esa imagen, tan simple y tan precisa, suele resonar profundamente en quienes buscan una explicación comprensible para lo que sienten. Y mientras seguías hablando, mencionaste algo que siempre subrayas, la importancia de acompañar la cúrcuma con una pizca de pimienta negra para multiplicar su absorción. A muchos de nuestros oyentes mayores les sorprende ese detalle y tú lo presentas con tanta claridad que de inmediato lo integran en su rutina. Explicabas que este pequeño gesto convierte un desayuno común en una oportunidad de reparación diaria, porque permite que el cuerpo acceda de manera más efectiva a los beneficios de la curcumina. Y mientras lo decías, pensé en cuántas veces hemos insistido en que la clave no está en lo extraordinario,
sino en la repetición amable de acciones pequeñas que, con el tiempo, moldean el funcionamiento del cerebro. También abordaste el impacto de la cúrcuma en el estado de ánimo, un aspecto que a menudo pasa desapercibido. Decías que al favorecer la producción de serotonina y dopamina, esta raíz contribuye a un bienestar emocional que sostiene la motivación y la atención, elementos esenciales para que la memoria se exprese con soltura. Me pareció muy acertada tu observación de que una mente serena recuerda mejor, porque encapsula una verdad que ambos repetimos desde hace años. La memoria no florece en terrenos tensos, sino en entornos que invitan a la calma. Y este punto, tan sencillo de formular, suele cambiar la forma en que muchas personas comprenden su propio proceso cognitivo. Justo antes de hacer una pausa, mencionaste algo que me parece crucial, la idea de que cada mañana, al añadir cúrcuma a la avena, no solo estamos nutriendo el cuerpo, sino enviando un mensaje poderoso a la mente, un recordatorio de renovación que se refuerza día tras día. Y me interesaría que retomemos ese pensamiento, porque conecta con algo que has dicho muchas veces sobre cómo los hábitos repetidos con intención pueden despertar funciones que parecían apagadas. Como mencionabas hace un instante, John, esa idea de enviar un mensaje diario al cuerpo me parece fundamental para entender por qué ciertos cambios, aunque parezcan pequeños, generan transformaciones tan profundas en la mente con el paso del tiempo. Te escuchaba explicar que cada cucharada añadida con conciencia actúa como un recordatorio interno de renovación, y mientras lo decías pensé en cuántas veces hemos visto que la constancia tiene un efecto más poderoso que cualquier intervención aislada. Me comentabas que incluso en personas que habían perdido confianza en su capacidad de recordar, el simple acto de repetir este ritual matutino parecía despertar una forma de disciplina amable, como si el cerebro respondiera al gesto antes incluso de responder al nutriente. Retomaste un punto que considero esencial, la relación entre la claridad mental y la pureza del flujo sanguíneo. Explicabas cómo la cúrcuma contribuye a limpiar pequeñas toxinas que, sin ser evidentes, interfieren con la comunicación neuronal. Y mientras te escuchaba, pensé en lo revelador que resulta para muchas personas descubrir que su fatiga mental no se debe solo al envejecimiento, sino a microprocesos inflamatorios que pueden atenuarse con ingredientes accesibles. Me llamó la atención cómo describiste ese proceso como si la sangre recuperara brillo, permitiendo que cada célula tuviera acceso a un oxígeno más limpio, una imagen que hace comprensible un fenómeno fisiológico complejo. Y Noara, también hablaste de algo que a menudo compartimos en consulta, la forma en que la cúrcuma puede prolongar la capacidad de concentración en adultos mayores que sienten que su mente se agota demasiado rápido. Decías que, al disminuir la inflamación que entorpece el pensamiento, la persona empieza a notar que puede leer durante más tiempo o sostener una conversación sin perder el hilo. Y coincidí plenamente contigo cuando mencionaste a aquella mujer que describía el color dorado de la cúrcuma como un símbolo de equilibrio entre cuerpo y espíritu, porque aunque pueda sonar metafórico, refleja muy bien lo que muchas personas sienten cuando recuperan lucidez después de una etapa prolongada de confusión. Luego volviste sobre el aspecto práctico que siempre destacas, la necesidad de combinar la cúrcuma con un medio graso para mejorar su absorción. Me pareció muy clara tu explicación sobre cómo una pequeña cantidad de aceite de coco o linaza favorece que el cuerpo aproveche al máximo sus componentes. Y mientras lo desarrollabas, pensé en cuántas personas mayores agradecen esa orientación sencilla, porque les evita dudas y les permite incorporar esta raíz de una manera efectiva y sin complicaciones. Me gusta cómo abordas estos detalles sin caer en tecnicismos, manteniendo siempre el enfoque en que lo importante es crear un hábito que se sostenga con naturalidad. También profundizaste en el vínculo entre inflamación cerebral y estado emocional, un punto que considero indispensable. Mencionabas que, cuando la mente reduce esa carga inflamatoria silenciosa, no solo mejora la memoria, sino que también se aclara el ánimo, lo cual permite a muchas personas recuperar una sensación de alegría que creían lejana. Y mientras lo decías, pensé en cuántas veces hemos visto que la mejoría cognitiva llega acompañada de un renovado deseo de socializar, leer, aprender o simplemente disfrutar del día con mayor ligereza. Es un recordatorio de que la memoria no funciona aislada, sino en armonía con cómo la persona se siente consigo misma. Y justo cuando profundizabas en ese tema, introdujiste una idea que me pareció central, que estos ingredientes, usados juntos, construyen un entorno propicio para que la mente se recupere sin forzarla. Explicaste que la combinación de avena, chía, canela, nueces y cúrcuma actúa como una sinfonía de apoyo neuronal, donde cada elemento aporta una función distinta, pero todas confluyen en un mismo objetivo: mantener la mente despierta, nutrida y flexible. Y creo que sería valioso que exploremos un poco más esa interacción, porque ayuda a comprender por qué tantas personas mayores experimentan cambios tan consistentes cuando integran esta rutina matutina en su vida diaria. Como decías hace un momento, John, comprender esa interacción es esencial para que quienes nos escuchan vean que no estamos hablando de efectos aislados, sino de un ecosistema nutricional que trabaja en conjunto para sostener la memoria. Me explicabas que, cuando una persona incorpora estos ingredientes en un mismo desayuno,
está combinando hidratación estable con energía prolongada, regulación de la glucosa, estímulo circulatorio y reducción de la inflamación. Y mientras te escuchaba, pensé en cuántas veces hemos comentado que la mente envejece con mayor serenidad cuando el cuerpo recibe ese equilibrio cotidiano. Te oí describir cómo la avena ofrece una base suave que sostiene la energía, la chía actúa como una reserva inteligente, la canela armoniza los ritmos internos, las nueces reparan y flexibilizan las rutas neuronales, y la cúrcuma despeja el terreno inflamatorio que tantas veces entorpece el pensamiento. Y esa visión conjunta ayuda a entender por qué tantas personas mayores comienzan a sentirse más lúcidas sin necesidad de recurrir a intervenciones complejas. Mientras continuabas, mencionaste algo que siempre me ha parecido profundamente cierto, que el cerebro responde de manera especial a los hábitos que se repiten con intención. Comentabas que cada mañana, cuando alguien mide sus ingredientes, mezcla la avena caliente, observa cómo la chía se expande o siente el aroma de la canela elevarse, está también entrenando redes neuronales relacionadas con la atención, la memoria operativa y la coordinación. Y me pareció muy valiosa tu observación de que estos rituales aparentemente simples fortalecen la estructura mental porque implican decisión, presencia y continuidad, tres elementos que sabemos que influyen genuinamente en la salud cognitiva. Esa visión tan humana de la nutrición como un acto de presencia diaria suele resonar profundamente en quienes desean cuidar su mente sin sentir que dependen de soluciones externas o lejanas. También trajiste a la conversación la importancia del sueño, y me pareció un punto muy necesario, porque en ocasiones olvida que la memoria se consolida mientras descansamos. Explicabas que las nueces, al aportar melatonina y magnesio, ayudan a que el descanso sea más profundo, de manera que el cerebro pueda ordenar los recuerdos del día, integrarlos y reforzar las conexiones recién formadas. Y mientras decías eso, pensé en cuántas personas mayores nos comentan que, al mejorar su sueño, empiezan a notar cambios significativos en su claridad mental, como si la mente hubiera recuperado el ritmo natural que llevaba tiempo buscando. Ese vínculo entre descanso y memoria es tan evidente para nosotros, pero tan novedoso para muchos oyentes, que vale la pena insistir en él. Y Noara, te oí luego retomar un tema que a mí también me emociona, la recuperación de la confianza. Decías que cuando un adulto mayor empieza a recordar nombres, fechas o conversaciones sin tanto esfuerzo, algo se enciende dentro, una sensación de capacidad renovada que transforma no solo la mente, sino la forma en que la persona se relaciona con el día. Y compartías como algunos pacientes, al darse cuenta de que pueden influir activamente en su claridad mental, recuperan también entusiasmo, curiosidad y una especie de alegría tranquila, como si hubieran encontrado un sendero accesible hacia su propio bienestar. Ese detalle es crucial, porque nos recuerda que la memoria no es únicamente un proceso biológico, sino también emocional y motivacional. Lo que me pareció especialmente interesante fue cómo enlazaste este resurgir de la confianza con el simbolismo de ciertos alimentos, en especial con esa idea de que cada ingrediente puede representar una forma de cuidado hacia uno mismo. Decías que partir una nuez es un gesto de apertura, que el color dorado de la cúrcuma evoca renovación y que la expansión de la chía simboliza la capacidad de la mente de volver a llenarse cuando recibe lo adecuado. Y mientras explicabas eso, comprendí que esta combinación no solo nutre, sino que inspira, recordando a cada persona que su mente sigue siendo maleable, reactiva y profundamente digna de atención. Y justo antes de que continuáramos hacia la conclusión natural de esta parte de la conversación, mencionaste que todavía quedaba un aspecto importante por explorar, como estos ingredientes, usados día tras día, no solo apoyan la memoria presente, sino que crean un terreno más fértil para que la mente envejezca con serenidad. Me gustaría que retomemos ese hilo, porque abre paso a una reflexión que muchos de nuestros oyentes mayores consideran esencial para comprender su propio futuro cognitivo. Como decías antes de dejar abierto ese hilo, John, comprender cómo estos ingredientes modelan el futuro cognitivo es algo que muchas personas mayores desean explorar con calma, porque no se trata solo de sentirse mejor hoy, sino de crear un entorno en el que la mente pueda seguir respondiendo con flexibilidad, curiosidad y presencia. Te escuchaba explicar que, cuando alguien adopta este ritual matutino con constancia, no solo alimenta procesos biológicos concretos, sino también una forma de relación con su propia salud que tiene un impacto profundo a largo plazo. Y mientras desarrollabas esa idea, pensé en cuántas veces hemos visto que la anticipación de un día más claro depende tanto de estos nutrientes como del significado que la persona otorga al gesto de cuidarse cada mañana. Me comentabas que esa intención repetida actúa como un recordatorio interno de capacidad, un mensaje que el cerebro recibe y replica en sus circuitos. Retomaste también una reflexión que considero esencial. La memoria envejece de manera distinta cuando el entorno biológico está menos inflamado y más nutrido. Decías que la cúrcuma ayuda a despejar caminos, las nueces a reforzar puentes, la canela a mantener el ritmo energético estable y la chía a sostener la hidratación profunda que permite que cada neurona funcione sin esa sensación de arrastre que tantos describen. Me pareció muy interesante cómo lo enlazabas con la idea de que el envejecimiento cognitivo no es un proceso fijo, sino un recorrido influido por decisiones cotidianas que,
aunque pequeñas, van moldeando la manera en que el cerebro responde a los desafíos del tiempo. Y mientras te escuchaba, pensé en lo necesario que es transmitir que aún en edades avanzadas existe margen para recuperar agilidad mental cuando se alimenta de forma adecuada. También hablaste, con esa calidez tuya tan característica, del impacto emocional que tiene sentir que la mente vuelve a acompañar con más soltura. Decías que cuando los recuerdos empiezan a ordenarse con menos esfuerzo, la persona experimenta un alivio profundo, como si se liberara un peso que llevaba años cargando sin mencionarlo. Y te referías a cómo algunos pacientes expresan que, al recuperar su claridad, recuperan también la sensación de identidad, porque la memoria es una forma de reconocerse en el tiempo. Ese punto me parece especialmente valioso, ya que muestra que estos ingredientes no solo apoyan funciones cognitivas, sino que también contribuyen a una vivencia más amable del envejecimiento, donde la persona siente que sigue habitando su propia historia de manera activa. Mientras desarrollabas esa idea, mencionaste algo que suele resonar mucho en nuestros oyentes mayores, la importancia de que estos cambios alimentarios no se vivan como obligación, sino como una práctica de cuidado personal que se integra sin exigencias. Te oí afirmar que cada mañana es una oportunidad para recordar que la mente se fortalece con ritmos constantes, y que la repetición amable tiene un impacto superior a cualquier estrategia rígida. Me pareció una observación sumamente útil, porque ayuda a que quienes nos escuchan no vean este ritual como una meta difícil, sino como una compañía diaria que se adapta a cada persona y a cada etapa. Y mientras hablábamos de esa relación entre constancia y bienestar, trajiste a la conversación la idea de que estos ingredientes también apoyan la creatividad y la capacidad de disfrute, algo que a veces se pasa por alto cuando se habla de memoria. Decías que, al mejorar la circulación y reducir la fatiga mental, muchas personas descubren que pueden dedicar más energía a actividades que habían dejado de lado: escribir, tejer, leer, conversar con profundidad. Y pensé en lo significativo que es recuperar no solo la claridad, sino también la disposición interior para participar de la vida con más entusiasmo. Ese efecto, decías, muestra que la memoria no es un fenómeno aislado, sino parte de un entramado más grande donde cuerpo, emoción y pensamiento dialogan entre sí. Antes de continuar con otros temas en futuros episodios, mencionaste un punto que me gustaría dejar abierto aquí, porque sé que animará a muchos de nuestros oyentes: la posibilidad de que quienes nos escuchan integren este ritual a su propio ritmo, explorando combinaciones, texturas y sabores hasta encontrar la versión que mejor acompañe su día. Y creo, John, que vale la pena seguir desarrollando esa idea más adelante, porque abre un espacio para que cada persona descubra cómo estos ingredientes pueden sostener no solo su memoria, sino también la manera en que habitan sus mañanas.